Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios, de ricos en Cristo, y estamos viendo la sección de la conducta del creyente en base a su posición. Hoy nos toca ver otro aspecto de la armonía que sucede cuando una persona depende en el Espíritu Santo. Y ahora hoy día vamos a ver la relación de los amos con sus siervos, es decir, de empleadores con sus empleados. Ahora, aquí debemos considerar algo muy importante. El cristianismo no desecha o hace diferencias sociales o culturales, sí, no las borra, no borra esas diferencias sociales o culturales. Todavía hay amos, todavía, más bien dicho, todavía hay empleadores y empleados. Si una persona conoce al Señor Jesucristo, tanto el empleador como el empleado, no quiere decir que el empleador deja de ser el empleador y el empleado deja de ser empleado, sino que más bien el cristianismo produce por la fe en Jesucristo, por el andar en el Espíritu, una armonía para ambos. Y ahora nos toca ver las responsabilidades que tiene el amo o el empleador para con sus empleados. Sí, en primer lugar, el amo tiene como responsabilidad buscar el bienestar para sus empleados. Miren en Efesios capítulo 6 y el verso 9, donde habla acerca de los amos. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Ahora, el hacer hacer con ellos lo mismo, tiene que ver con buscar el bienestar de sus empleados, haciendo lo mejor de ellos, así como él espera que sus empleados, por conocer al Señor, sirvan al Señor y al servir al Señor hagan lo mejor eh, por depender en el Espíritu Santo. El empleador debe hacer lo mismo, debe hacer lo mismo para sus empleados, y eso quiere decir con servir al Señor de corazón, no al ojo, no a las circunstancias, sino al Señor. Y eso habla de no ser explotador, sino tratarles con respeto, con cuidado. Un ejemplo de alguien así fue Boaz en el Antiguo Testamento. Si ustedes me acompañan por un momento a Ruth, capítulo 2 y el versículo 4. Sí, si no sabe dónde está, acuérdese si es que no se me han memorizado los, los, los libros del Antiguo Testamento, pero es Josué, Jueces, Ruth. Sí, después de Jueces está el libro de Ruth, que cuenta la historia del pariente redentor, donde nos habla como una figura de Cristo, ¿no? Y aquí quisiera que vean en el versículo 4, cuando vos, cómo él se dirigía a sus empleados o a sus siervos. Y dice, y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Sí, la manera en la que él trataba con respeto a sus empleados mostró también cómo él trató a Ruth, que era una moabita, y ella llegó a ser una de las abuelas de Jesucristo. Es muy, muy, muy importante lo que aprendemos acerca de esto en la Biblia, del trato de un amo hacia su siervo. Obviamente hoy no tenemos ni amos ni esclavos, pero sí tenemos empleadores y empleados. Tanto el empleado debe servir al Señor, al servir a su amo o a su jefe, como el jefe debe servir al Señor y hacer lo mismo con los empleados. Entonces, en primer lugar, debe buscar el bienestar, y al hacer eso es servirle al Señor con lo que hace.
¿sí? Con el siendo jefe, hacerlo para el Señor y de esa manera cuida a sus empleados buscando el bienestar para ellos. Sí, lean esta historia de Boaz, es muy, nos va a ayudar de mejor manera a entender cómo debe ser el trato de un amo hacia su siervo, ¿ok? Ahora, miren también conmigo otra de las responsabilidades que tiene el amo hacia los siervos y regresen conmigo a Efesios capítulo 6 y el verso 9, donde dice, vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo. Y dos, la segunda responsabilidad es dejando las amenazas. Esto lo que hace como lo que pide para el bienestar de la empresa o de su negocio, lo que reclama o pide de sus empleados no debe ser en una actitud negativa por amenazas, sino más bien siempre cuando por el amo, por buscar el bienestar de sus empleados, la motivación debe ser una motivación positiva. Él mismo dando lo mejor de sí, él mismo haciendo lo que se debe para motivar a sus empleados con amor. O sea, acuérdense que el amor no habla acerca de darle una palmadita en la espalda, sino más bien de depender en el Señor Jesucristo, de buscar el bienestar, ¿ya? Miren conmigo Colosenses 4 y el versículo 1. Colosenses capítulo 4 y el versículo 1. También habla acerca de los amos, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, una paga correcta, un salario a tiempo, un buen ambiente de trabajo, un respeto mutuo, motiva a sus empleados a dar lo mejor de sí. Lo contrario es amenazas y cosas así por temor. Por un momento podría producir algo, pero después declina totalmente la actitud de sus empleados y viene a ser contraproducente para el mismo amo o el empleador. Entonces, la responsabilidad de un empleador creyente para con sus empleados también creyentes debe ser de él mismo servir al Señor, hacerlo lo mejor para el Señor, servirle al Señor y tener una motivación positiva para con ellos. Miren también lo que dice en Levítico, que habla acerca de una de las responsabilidades de esto era en la ley. Sí, ahora, aunque no estamos bajo la ley, este es un principio de cómo actuar, ¿no? Entonces, Levítico capítulo 25 y el verso 43. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 25 y el verso 43. Dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Si no, no, el empleador, el jefe, no debe ser áspero, feo, sino más bien motivar a dar lo mejor de sí para servirle al Señor. Ahora, esto es solamente posible cuando el mismo amo o el mismo jefe hace lo mismo. Por eso esa es la tercera responsabilidad de del empleador y es la de someterse al Señor. ¿Sí? Miren conmigo nuevamente en Efesios capítulo 6, el versículo 9, donde dice, vosotros amos, uno, haced lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, ¿sí? Esto tiene que ver que
el mismo amo tiene que someterse al Señor, tiene que haber aprendido su misión delante de él. Si una persona que no ve esto, se le llena la cabeza de humo con la vanidad y menosprecia a sus empleados, lo cual es contraproducente para él mismo porque no van a producirlo como deben producir y le van a sacar y van a poner a otro jefe. ¿Sí? No se trata de eso, sino que el mismo amo tiene que haber aprendido a someterse al Señor. Sí, por eso dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Si alguien que no conoce que la vida en Cristo tiene que ver, como Pablo decía, que es siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, es decir, le pertenece a Él. Un amo creyente que depende en el Espíritu Santo, conoce también que está aquí en esta tierra para hacer la voluntad de Dios y no la suya, y para darle la gloria a Él. Y en ese sentido se somete al Señor Jesucristo. Eh, Esto genera una armonía, ¿sí? No quita la relación o la autoridad que Dios le ha dado, no quita las diferencias sociales, por ejemplo, el uno es el amo y el otro es el empleador, o, más bien dicho, el empleador y el otro es el empleado. No quita estas relaciones, pero sí, por el poder del Espíritu Santo, produce una armonía para poder trabajar juntos para servirle al Señor. El problema hoy en día es la carnalidad, que el hombre, en lugar de depender en el Señor para hacer su trabajo, eh, está en la carne, con una mentalidad mundana, viendo las cosas, no como Dios las ve, sino de una manera egocéntrica, de una manera mundana, que quiere decir, habiendo puesto a un lado a Dios. Cuando Dios no es la prioridad de nuestras vidas, afecta en todas las áreas de nuestra vida, nuestra casa, con nuestra relación con nuestros hijos y también en el trabajo, ¿sí? Por eso, si ustedes se fijan en esta sección que empezamos a ver en el capítulo 5 del versículo 18 en adelante, toca a la relación entre esposas y esposos y que las esposas se someten a sus esposos como al Señor, versículo 22 del capítulo 5. Sí, lo mismo para los esposos. Si ustedes ven, eh, es igual. El marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y es para dar su vida por ella, ¿sí? Y así se somete el esposo al Señor, para amar a su esposa, se somete a su esposa, o sea, en el sentido de dar su vida por ella. Los hijos a los padres, también dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y a los padres dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarles y en disciplina y amonestación del Señor. O sea, también es del Señor. Los siervos, igual, de la misma manera, no sirviendo al ojo, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo. Otra vez. Y ahora los amos o los empleadores, igual, haced lo mismo, es decir, como al Señor, sometidos a Él. Miren, por ejemplo, si pueden poner una señal aquí en Efesios capítulo 6, y miren conmigo lo que dice Mateo capítulo 25, el verso 21. Mateo capítulo 25 y el versículo 21, el Señor Jesucristo nos dice claramente cómo debe ser alguien que está en autoridad. Dice Mateo capítulo 25 y el versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. A ver, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿sí? El amo también debe ser fiel en servirle al Señor, en hacer la voluntad de Él, y Él le pone en autoridad para cuidar de otros, para hacer la voluntad de Dios. Miren también conmigo lo que dice Mateo 20 y el versículo 27. Mateo capítulo 20 y el versículo 27, donde dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. Eso hizo el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, y un amo tiene, o un empleador tiene la oportunidad tan grandiosa de mostrar a sus empleados el amor de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, siendo Él el siervo de todos. Cuando dice aquí en el versículo 28 del capítulo 20 de Mateo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando un amo, cuando un empleador ve la vida de esta manera, qué cambio tan radical, ¿sí? Conozco a alguien que, amigo muy cercano, que contrató a un muchacho para que le haga unos arreglos para una casa que él estaba renovando. Y resulta que este muchacho se enfermó. ¿Qué hizo el amo? Le cuidó, le llevó a su casa, aunque este muchacho tenía problemas de drogadicción y alcoholismo y una autoestima totalmente baja. Siempre este amo o este jefe buscaba el cuidarle, el que conozca primero al Señor y él mismo ayudarle en el trabajo. O sea, la vida cristiana es muy diferente a una vida egocéntrica centrada en uno mismo, ¿sí? Un amo así, un jefe así, es el que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios soberano, que quiere guiarnos a lo mejor, que es a una relación íntima con Él. No se puede tener este tipo de armonía en la vida si no le conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestra vida, ¿sí? Como el que produce por el Espíritu Santo en nosotros el amor, ¿sí? Ahora, hemos visto tres responsabilidades de los amos o de los jefes hacia sus empleados. Eh, una de ellas es, debe buscar el bienestar de los empleados, no irse por amenazas, sino con una motivación positiva. Debe someterse al Señor, pero hay una más. Y miren ustedes ahí en Efesios capítulo 6 y el versículo 9, dice, vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y el último, y que para Él no hay acepción de personas. Y eso tiene que ver con no tener favoritos. Una responsabilidad del empleador es no hacer favoritos, porque el momento que eso hace va a dividir dos grupos de sus empleados y va a causar problemas, sino que la Biblia enseña que debe ser imparcial, que debe tratar a todos por igual. Miren el versículo 6 de el capítulo 6 de Efesios, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No, Dios no hace acepción de personas. Dios trata a todos por igual. Si es que el uno peca o el otro peca, no importa, sea amo o sea siervo, Dios ha juzgado en Cristo Jesús, y Dios a todo hijo lo trata por igual y lo disciplina en amor. ¿Sí? Hebreos capítulo 12. Pero también da recompensa a cada uno según haya dependido en el Señor, en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo mismo, el amo no debe hacer favoritismo, sino tratar a todos por igual. Miren, algo más que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a una vida controlada, dependiente en el Espíritu Santo, de un amo, de un jefe hacia con sus empleados, y dice en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo
21 dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. Aquí es muy importante. No haciendo nada con parcialidad, y eso tiene que ver con sin hacer acepción de personas, sin hacer distinciones, sino a todos por igual. Esto es solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta sección que aquí acabamos de ver, de caminar en armonía por el poder del Espíritu Santo, que empezamos a ver en Efesios capítulo 5 del versículo 18, tiene que ver con ser llenos del Espíritu. Efesios 5, 18, ser llenos del Espíritu, siendo gozosos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Corazón, mente, alma. Más bien, corazón es el alma, que es la mente, voluntad y emociones. Eh, agradecidos, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siendo sumisos, es decir, sometiéndonos los unos a los otros por dependencia en el Señor. Ahí es el cielo aquí en esta tierra. Qué bonito trabajar en un lugar así. Qué bonito vivir en un hogar donde los padres dependen en el Señor, donde los hijos alaban al Señor para buscar honrar a sus padres, donde los padres están sirviendo, haciendo la voluntad del Señor para cuidar a sus hijos, donde un trabajo donde los amos, tanto como los siervos, tienen un mismo propósito, que es darle la gloria a Dios. Hermanos queridos, hasta aquí esta parte de Efesios eh, en el capítulo 6, y a partir de la próxima semana vamos a continuar con una última sección de libro de Efesios, que tiene que ver con estar firmes en nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Sí? La próxima semana les invito a que estén pendientes del estudio para seguir adelante con este estudio. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en compartirlos, en hacérmelo saber, y si es que este estudio fue de provecho para usted, pues compártalo. Recuerde que ya estamos reuniéndonos presencialmente en la iglesia, tanto los lunes, los martes y los domingos, y le invito a que confíe en el Señor y participe de estos estudios también, porque son de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Saludos, hermanos amados. Chao.